Bienvenidos a Narcomentarios, Abel Reynoso. Hoy es un día interesante de este video porque hoy con este video cumplimos 100 videos sobre el tema del narcotráfico. Parece que no, pero hemos estado hablando un rato y vamos a hablar un rato más. O sea, lo interesante, amigos y amigas, de esto, y les agradezco a todos los que nos han seguido religiosamente, le digo que han tenido la gentileza y la amabilidad de seguirnos, el interés y el apoyo, los queremos agradecer porque hemos tratado a través del tiempo, ya tenemos casi 2 años haciendo este trabajo de videos. Si recuerdan, si tuvieron oportunidad de ver nuestros videos anteriores, créame, antes de que comenzáramos con el tema del narcotráfico, que ya tenemos, le digo, 100 videos hoy, cumplimos con 100 videos, hicimos más o menos 560, 570 videos sobre la delincuencia, sobre el tema de los distintos niveles de la historia de la delincuencia. Luego hablamos mucho de la historia del delito, de cómo el delito afecta a la sociedad, y luego también hablamos mucho de la seguridad, por qué las fuerzas policiales a veces fallan en sus países, por qué la policía tiene muchos serios problemas digamos, de desempeño y de trabajo, y de la función policial a veces no funciona en nuestro país. Y obviamente después he hablado de por qué usted no puede confiar tanto en el sistema y tiene que tomarse algunas ideas de cómo mejor protegerse. Y entonces hicimos una cantidad enorme de videos sobre la protección, su protección personal. Pero una vez que concluimos con todo esto, basado en nuestras experiencias de tantos años, de casi 40 años de servicio en el sistema de seguridad local, estatal y federal, empezamos este periodo de hablar del tema de la droga, y hablamos mucho del tema de primero por qué el ser humano consume droga, cuánto tiempo tiene la droga, y luego nos concentramos por un periodo bastante interesante del consumo de drogas aquí en Estados Unidos, por qué en Estados Unidos se consume tanta droga, por qué este país es el país más consumidor de drogas en el mundo, y hemos hecho desde esa época hasta ahora una cantidad de análisis y demás, y ahora ya estamos hablando del tema del narcotráfico, ¿no? Estamos hablando de toda la temática, que primero hablamos de cómo el narcotráfico está construido, complementado de distintos niveles, y ahora ya estamos haciendo un pequeño análisis del cuento que es este tema del narcotráfico, la guerra del narcotráfico, y muchos de los elementos que no se mencionan, como por ejemplo que hemos estado hablando hasta ahora, el tema de que hay muchos delitos que fluctúan alrededor del narcotráfico, que si usted no vive en estos países, si usted no necesariamente vive en estos lugares donde el narcotráfico opera, y no le estoy hablando del consumo local, eso lo vamos a dejar más adelante, sino que estoy hablando de un país que participa directamente en el narcotráfico, y que, le digo, muchos expertos le gustan llamarlo narcoestado. No existe el narcoestado, ¿ok? Eso es una mentira, es otro cuento es como el cuento de la guerra del narcotráfico. Ningún país es narcoestado. O sea, hay países que se distinguen, desafortunadamente, en nuestros países, en Latinoamérica, porque están sumergidos en el tema, pero no son narcoestados, créame. Hay muchísima gente muy decente, políticos, policías, gente de trabajo, profesionales de todo nivel, que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Entonces es una aberración llamar a un país narcoestado. Eso no existe. Que hay secciones de individuos que están en el narcotráfico, que se aprovechen y todo eso, sí, que lo vamos a desmenuzar más detenidamente, pero estamos hablando de todos esos detalles, y lo que queremos tratar, porque vamos a ir progresando, es la gran diferencia entre el tema del narcotráfico, ¿no? Lo que es el narcotráfico en sí. O sea, acuérdense, hablamos del cultivo, hablamos de la producción de la droga, del transporte luego de la venta. Y luego ahora también hablamos del consumo en Estados Unidos, lo que ocurre aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ocurre lo mismo? Le digo, la droga no viene solo a Estados Unidos, ahora uno de los más grandes mercados en el mundo ahora es Europa. O sea, con todas las mafias y todos los
delincuentes que operan en Europa. Europa está casi, si no muy cerca de lo que se consume en Estados Unidos, está por ahí, anda por ahí. Pero lo que queríamos comentar es que existe una enorme diferencia en lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Asia, con el tema del narcotráfico y las drogas, a lo que ocurre en nuestros países. No es lo mismo. Y esto es algo que lo hemos venido recalcando y lo venimos mencionando, pero lo vamos a profundizar. O sea, si el narcotráfico opera en estos países, por ejemplo, vuelvo a hablar de Estados Unidos porque todo mundo que habla de la droga y últimamente siempre le echa la culpa a Estados Unidos, que no es solo Estados Unidos, es el resto del mundo. O sea, la droga se consume en todos los países del mundo, eso no es un cuento. O sea, ustedes hablan, hay gente que me dice, no, voy primer mundo. Amigo, Alemania es primer mundo, Francia es primer mundo, los ingleses son primer mundo, Japón es primer mundo, todos los países del primer mundo tienen serios problemas de droga y tienen serios problemas de consumo y tienen serios problemas de narcotráfico. Así que por favor, entienda que no estamos hablando solamente de que Estados Unidos es el que controla la droga del mundo. La droga no la controla nadie, sino que se aprovecha. Pero Estados Unidos tiene, y lo vamos a utilizar como le digo, históricamente hablando, y si no vio mis videos sobre la historia de la droga de Estados Unidos, le pido por favor que antes de que comente sobre el tema de la droga de Estados Unidos, lo vea, para que sepa lo que estamos hablando, porque hay amigos que les gusta saltar y ponerse a hablar de Estados Unidos sin conocer toda la historia de por qué Estados Unidos es el número uno en el mundo en consumo. Pero como es el número uno, también le digo, vuelvo a repetir, es el número uno en las reglas y las leyes, es el número uno en aprovecharse del y es el que más consume. Entonces, Estados Unidos sí juega un papel sumamente importante, y le vuelvo a repetir, lo que ocurre en Estados Unidos ocurre en Francia, ocurre en Italia, ocurre en Alemania. Elige un país y tiene problemas de droga. Ahora, ¿qué ocurre? Son distintos temas y distintos problemas. Lo que ocurre en Estados Unidos, y si hay un poco de violencia, si hay un poco de la parte de la corrupción, si hay una gran ganancia y todo eso, que lo vamos a cubrir, no se preocupe. Usted, amigo, acá no le vamos a esconder nada, acá le vamos a hablar de todo, le vamos a cubrir lo que sirve, lo que no sirve y incluso lo que no les gusta aquí que hablen. Yo lo voy a hablar porque esta es parte de la información que les quiero proveer. Pero no se confunda que lo que ocurre acá ocurre en su país, porque no es cierto, no es lo mismo. El tema del narcotráfico en nuestros países es muy distinto al tema del narcotráfico en Estados Unidos. Empezando con el tema de la violencia. Usted no puede comparar bajo ningún concepto la enorme cantidad, la ola de violencia que el narcotráfico crea y proporciona en nuestros países con lo que ocurre en el resto del mundo. No pasa, no se puede comparar. O sea, váyase a cualquier país hoy en día, en nuestros países, que están activamente trabajando en el narcotráfico, y vea la cantidad de muertos, de cadáveres, de corrupción, de todo tipo de delincuencia que el narcotráfico crea, y compárenlo con lo que ocurre en Estados Unidos. Compárenlo con lo que ocurre en Inglaterra, compárenlo con lo que ocurre en Francia, compárenlo con lo que ocurre en Alemania, con lo que ocurre en Rusia, con lo que ocurre en el lugar que usted quiera. Toda esa droga que se pelea, que se mata y todo, aparece en estos lugares. Entonces, esto es una de las cosas que queremos hablar, y ahora en adelante lo vamos a empezar a analizar un poco más. O sea, Estados Unidos, voy a seguir hablando, tiene un serio problema, que es el de consumo, que no lo va a acabar en su vida. O sea, olvídese de que crea que Estados Unidos va a dejar de consumir droga. Que en Estados Unidos va a dejar de consumir es una tontería del tamaño, es una tontería del tamaño de la galaxia. Esto no va a ocurrir. Necios no lo quieren entender, pero es una realidad. Y después sí vamos a hablar de alternativas y de funciones. Pero ahorita primero queremos hablar del tema. Lo mismo ocurre con los drogadictos y con los consumidores en Europa. No se va a acabar nunca el consumo. Entonces, vamos a hablar de ese tema en el sentido de cómo eso crea todos los problemas que ocurren en nuestros países, porque son situaciones muy distintas y eso lo tenemos que analizar. Amigos y amigas, una vez más, 100 representaciones del tema de narcomentarios, y vamos a continuar. Los invitamos a que nos sigan viendo, que nos sigan apoyando, que nos sigan comentando, porque
aunque no lo crean, aunque no estemos siempre de acuerdo, aunque les agradecemos de todo corazón sus palabras, sus ideas, sus análisis, sea lo que sean, y son siempre bienvenidos. Un gusto en saludarlos.